¿Qué tal, estimados estudiantes de Lógica y Teoría de Conjuntos de la sede de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana? Bueno, en esta ocasión les presento la última parte de la tutoría 2 que quedó pendiente debido a un corte de energía eléctrica que sufrí de mi parte. Ya no pudimos terminar la última porción de esa tutoría, así que voy a hacer este video para repasar un poco los contenidos que se tenían que ver en esa última parte final. Estábamos trabajando con la parte de las equivalencias lógicas. Dentro de las equivalencias lógicas, que en algunos materiales le llaman simplemente álgebra de proposiciones, la idea es establecer algunas equivalencias entre diferentes proposiciones simples o compuestas que nos permiten demostrar cuando dos proposiciones mucho más complicadas son equivalentes o no. Estas equivalencias lógicas importantes o más principales con las cuales nosotros vamos a contar son principalmente las siguientes. La ley de la doble negación, que lo que nos quiere decir es que la negación de una proposición es la misma proposición. Las leyes conmutativas aplicadas al conectivo y al o y a la doble implicación o sí, solo sí, que nos indica que no importa cómo operemos nosotros las proposiciones simples, el orden de las proposiciones no altera en este caso su significado. Las leyes asociativas, las leyes distributivas, que nos permiten a nosotros, como su nombre lo indica, asociar tres proposiciones simples que estén unidas todas por conectivos os o todas por conectivos is, disyunción o conjunción. Nosotros las podemos asociar como nosotros queramos, siempre y cuando el conectivo que une las tres proposiciones sean o todos disyunciones o todos. En el caso de las leyes distributivas, que es la ley número 4, tenemos la distribución en un primer literal A de un O, de un conectivo O sobre un conectivo I, y en el literal B la distributividad de un conectivo I sobre un conectivo O. Luego tenemos las leyes de idempotencia. Las leyes de idempotencia son aquellas que nos indican simple y sencillamente que una proposición operada consigo misma mediante un conectivo I o un conectivo O, pues queda igual o es equivalente a la misma proposición. P o P es P y también P y P es P. Luego tenemos las leyes de identidad, las leyes de dominación, leyes de negación, leyes de De Morgan, ley contrarrecíproca, ley de implicación, ley de equivalencia. Son muchas leyes, como pueden ustedes notar, las que nosotros tendríamos en teoría que aprendernos y memorizarnos, pero también para eso están algunas tablas como esta que estamos presentando, que nos permiten facilitar un poco el hecho de tenerlas a la mano o aprendérnoslas. En el caso de la ley de identidad, aparecen una letra C y una letra T. La C significa contradicción, es decir, la C está representando a cualquier proposición simple o compuesta que esté representada por una contradicción o que sea una contradicción. La T que aparece en estas leyes significa tautología y la T está representando a cualquier proposición simple o compuesta que sea una tautología. En general son proposiciones compuestas. Esta C y esta T tienen diferentes formas en cómo pueden aparecer en diferentes libros o diferentes documentos. Por ejemplo, la C y la T también pueden aparecer como ceros y unos. El C equivale a un 0 o también la T equivale a un 1. La T y la C pueden aparecer como letras minúsculas y como letras mayúsculas. Y en algunas otras notaciones también, en lugar de 0 y 1 o en lugar de una T y una C, aparece una F de falso y una V de verdadero. Al final, nosotros podemos interpretar, como lo voy a escribir acá abajo, tres equivalencias en cuanto a cómo pueden aparecer esta C y esta T. Puede aparecer la C tal cual, puede aparecer un 0 y también puede aparecer una F. Y en el caso de la T, puede aparecer T, un 1 o también una V. Eso dependerá mucho del material, del libro que estén consultando, del autor o de quien esté trabajando un determinado ejemplo. Es casi cuestión de gustos, por decirlo de alguna manera. Lo que debe importarles es que los tres significan lo mismo. Unas son contradicciones y las otras son tautologías. Y la T y la F también pueden aparecer en mayúsculas. Pues bueno, las leyes de identidad son muy usualmente confundidas con las leyes de dominación, que en este caso son las 6 y 7.
¿Por qué? Porque la ley de identidad y la ley de dominación están operando una proposición simple P con una contradicción y con una tautología. Lo importante para diferenciar la ley de identidad y la ley de dominación es fijarse qué conectivo une a la proposición con la contradicción o tautología. Por ejemplo, la ley de identidad une una proposición P con una contradicción mediante un O. Y lo que dice es que P o una contradicción es equivalente a simplemente P. P y una tautología también es equivalente a P. Mientras que las de dominación son P o T es una tautología y P y C es una contradicción. En las de identidad, según el conectivo que se tenga, ya sea con una contradicción o con una tautología, me devuelve como resultado, por así decirlo, la misma proposición P. Mientras que en las de dominación, como su nombre lo indica, lo que predomina por sobre la proposición es la tautología o la contradicción. Así que aquí, entre la ley de identidad y la ley de dominación, yo solo les pediría que se fijaran muy bien en quién es el conectivo que está uniendo la proposición con la contradicción o tautología. En la identidad, por ejemplo, es P o C. En la dominación es P y C. Cambia el conectivo. En la ley de identidad es P y T. En la ley de dominación es P o T. Así que ahí hay que tener cuidado con el conectivo. Luego tenemos las leyes de negación, que lo que me dicen es que si relaciono una proposición con su negación mediante el conectivo o el conectivo y, eso me devuelve una tautología o una contradicción. Eso dependerá de cuál sea el conectivo que nosotros estemos usando. Si es P o la negación de P, devuelve una tautología. Si es P y la negación de P, eso devuelve una contradicción. Las leyes de De Morgan, que son una especie de distribución de un signo, del signo de negación entre dos proposiciones operadas mediante un O y operadas mediante un I. Estas leyes de De Morgan son muy importantes aprendérselas en ambas direcciones, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Tienen que aprendérselas como que usted va a distribuir la negación o como que usted va a sacar la negación de las dos proposiciones que está operando. En esta parte de equivalencias lógicas o álgebra de proposiciones, como se le llama en otros documentos, es importante tener en cuenta que muchas veces vamos a hacer operaciones que se parecen a las operaciones que uno maneja con números reales. Por ejemplo, en álgebra nosotros sabemos que podemos factorizar. Aquí podemos manejar una idea parecida. No es en sí factorizar, porque no estamos trabajando con números ni con variables algebraicas, pero sí podemos tomar una idea muy parecida. Entonces, en el caso de las leyes de De Morgan, si lo queremos ver de derecha a izquierda, podríamos hasta cierto punto ver como que estamos sacando de factor la negación. Bueno, pues la idea en las leyes de De Morgan es distribuir la negación en un O y la negación en un I, y la negación se distribuye en cada proposición y el conectivo se invierte. Si era la negación de un O, el conectivo O se vuelve I, como pueden ver en el literal 9, en el numeral 9, literal A, el conectivo O se vuelve I, y en el numeral 9, literal B, el conectivo I se convierte en un O. No solo es distribuir la negación, sino que también se invierte el signo o el conectivo que los está operando. De ahí también tenemos las versiones 9C y 9D de las leyes de De Morgan, donde se está combinando un poco la parte de leyes de De Morgan con la ley de la doble negación, porque es como que usted a las propiedades A y B le aplicara otra negación. Eso le da como resultado las propiedades C y D. Después que tenemos la ley contrarrecíproca. Esta contrarrecíproca es muy pero muy importante y suele utilizarse bastante. Esta nos dice que si tenemos una implicación P implica Q, es equivalente a la negación del consecuente implicando la negación del antecedente. Es decir, P implica Q es lo mismo que la negación de Q implica la negación de P. Usted tiene una implicación y eso es equivalente a tener, cambiar de posición el antecedente y el consecuente, pasar el primero al último y el último al primero y negar los dos. Es una expresión equivalente. Luego tenemos las leyes de implicación. Las leyes de implicación son diferentes maneras en que usted puede representar una implicación. La propiedad o la ley 10
si lo queremos ver de alguna manera, también viene siendo una ley de implicación, que no aparece reflejada así porque se le conoce con otro nombre. Pero la contrarrecíproca es una forma de reescribir la implicación, pero usando otra implicación. Mientras que el numeral 11 son 4 diferentes maneras de escribir implicaciones usando conectivos os e is. En la número 12 es una ley de equivalencia, es una forma de escribir el sí y solo sí. P sí y solo sí Q es lógicamente equivalente a P implica Q y Q implica P. Es decir, se separa la doble flecha del sí y solo sí en dos implicaciones. El primero implica el segundo y también el segundo implica al primero. Esta sería la ley de la equivalencia que tenemos acá al final. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación ya de estas reglas de equivalencia para proposiciones. Este es un ejemplo bastante tranquilo, digámoslo de alguna manera, pero que sirve para empezar a familiarizarse con las diferentes proposiciones. Aquí a un lado tenemos la lista de las proposiciones que ya antes habíamos mencionado para ir comentando cuáles son las que vamos a ir utilizando. Siempre le van a dar a usted dos proposiciones que van a ser equivalentes y que tiene que demostrarlas. La equivalencia lógica se simboliza por una doble implicación con una doble línea horizontal en medio, es decir, no es una doble flecha nada más, sino que es una doble flecha con una doble línea en medio. Y también en algunos textos, en vez de usar el sí y solo sí para representar equivalencias, utilizan el símbolo normal de equivalencia, que son unas 3 rayitas, ¿no? O sea que pueden colocarlo también o aparecerles como 3 rayitas en algunos documentos. Pero bien, ¿cuál es la idea para demostrar estas equivalencias lógicas? La idea es partir de lo que tenemos del lado izquierdo del sí y solo sí y mediante aplicaciones de leyes transformar el lado izquierdo en el lado derecho, o agarrar el lado derecho y mediante leyes de equivalencia transformar el lado derecho en el lado izquierdo. Y también una tercera opción que se vuelve muy viable cuando tengo expresiones grandes y no hallamos una manera de llegar de una a la otra es agarrar los dos lados de la equivalencia, izquierdo y derecho, ir desarrollando los dos lados al mismo tiempo y en un momento dado llegar a que los dos lados se convierten en una expresión equitativa. Entonces pueden ir del lado izquierdo al derecho, del derecho a izquierdo, o desarrollar ambos lados y llegar en un momento a tener una igualdad, una equivalencia. En este caso vamos a partir de la proposición del lado izquierdo de la equivalencia y vamos a tratar de llegar al lado derecho. Entonces voy a ir colocando el símbolo de equivalencia para ir viendo en qué proposiciones se me va transformando. Lo primero que vamos a hacer es acá aplicar la propiedad o ley contrarrecíproca, la propiedad número 10. Esta va a ser la primera que nosotros vamos a usar, ahí la voy a marcar. La propiedad 10 de la contrarrecíproca lo que me dice es que le podemos dar vuelta a una implicación a las proposiciones que tenemos. Colocamos la que estaba de último al inicio y la que estaba al inicio la colocamos al final, siempre mediante una implicación, pero ahora estas dos proposiciones, aparte de cambiarlas de posición, le vamos a agregar una negación, así que la vamos a negar. Negamos el que era inicialmente el consecuente y negamos el que era inicialmente el antecedente. Ahí tenemos ya entonces una aplicación de la ley de contrarrecíproca y luego en una segunda instancia podemos aplicar la ley de la doble negación, esta que está aquí arriba, la primera, que nos dice que la negación de una proposición es la proposición normal. Esto es equivalente a cuando uno en números reales trabaja lo de menos por menos, que da más. Entonces aquí esto sería lógicamente equivalente a Q implica negación de P. Y ya llegamos al resultado. Ahí tenemos ya el resultado final al cual nosotros queríamos llegar. Y eso es todo. Como les decía, es un ejemplo bastante sencillo, pero que muestra ya una aplicación de dos leyes de equivalencia lógica. Muy importante, aunque es un dato que pasa muchas veces desapercibido, es que en cada uno de los pasos o aplicaciones de leyes que usted vaya realizando,
siempre vaya escribiendo el símbolo del sí, solo sí, el de la doble implicación, porque es una manera de decir que todo va siendo equivalente. Aquí, como no estamos trabajando con números, no le vamos a ir colocando que son iguales, sino que hay que ir usando el símbolo de equivalencia lógica. Y, de ser posible, irle colocando también en cada uno de los pasos qué ley o qué regla es la que ustedes han utilizado. Cada paso que hagan, vayan escribiéndole la regla que han utilizado. Aquí, por cuestión de que es un video y al mismo tiempo lo voy explicando, no se lo voy escribiendo, pero sí, si se fijan, le he ido marcando ahí como primero y segundo la ley que ya se ha utilizado en cada uno de los pasos. Vamos a ver ahora este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo me piden demostrar que P implica Q implica R es lógicamente equivalente a P y Q implica R. Los dos lados izquierdo y derecho se ven igual de complicados de trabajar. Entonces usted puede optar por ir del lado izquierdo al derecho, como le decía antes, del derecho al izquierdo, o trabajar los dos y llegar en un momento dado a que son equivalentes, a que le dan lo mismo. Son diferentes maneras de abordarlo. En un ejercicio de equivalencia lógica, lo más indicado es comenzar de lo que se ve más complicado y llegar a lo que se ve más sencillo, porque ahí se va uno haciendo las simplificaciones respectivas, aunque no siempre se puede seguir ese lineamiento. En este caso, como ambos lados están igual de complicados, pues lo que haremos será comenzar de lo tradicional, de la parte izquierda, tratar de llegar a la parte derecha. Así que vamos a comenzar con P implica Q implica R y vamos a tratar de llegar al P y Q implica R. ¿Qué propiedad le podemos aplicar a esta implicación? Bueno, le podemos aplicar una de las 4 fórmulas de implicación que hay en la ley número 11. Particularmente, vamos a usar la ley 11 literal, veamos, 11 literal A. El 11 literal A. Vamos a aplicar esta. Le voy a colocar aquí al 11 literal A, que es la primera que vamos a trabajar. Y la primera ley de las 4 que hay en la parte de la ley de implicación me dice que el P implica Q implica R lo podría transformar en la negación del antecedente, negación de P, le agrego un conectivo O y coloco el consecuente normal, Q implica R. O sea que lo que estoy haciendo es nada más transformar el primer símbolo de implicación que aparece en mi proposición. Bueno, ahora vamos a transformar el segundo símbolo de implicación y siempre lo vamos a hacer como segundo paso usando la misma ley de implicación. Vamos a transformar ahora el segundo símbolo de implicación en un O, quedando Q, bueno, sería la negación de Q o R. Se niega el antecedente, se coloca un O y el consecuente queda igual. El consecuente no se cambia. Ya le aplicamos por segunda vez la implicación. Como podemos ver, ahora tenemos 3 proposiciones y solo conectivos OS. Así que podemos utilizar la ley asociativa como tercer punto. La ley asociativa usando con los conectivos OS. ¿Qué me dice la ley asociativa? Que si yo tengo 3 proposiciones unidas mediante conectivos OS y tengo 2 de ellas asociadas, yo puedo asociar a manera conveniente como a uno le dé la gana o como uno lo considere mejor. En este caso voy a asociar las dos que tienen negación, negación de P o negación de Q, y por último dejo el OR. Eso lo puedo hacer por ley de asociación, ley asociativa. Ya que lo tengo de esta manera, puedo utilizar ahora la ley de De Morgan, porque si se fijan tengo negación de P o negación de Q. Aquí es donde les decía que pueden ustedes asociar análogamente los procesos que uno ocupa en lógica con lo que uno ya sabe de álgebra. Es decir, ustedes podrían utilizar esa idea de sacar factor común, en este caso el signo de negación, sacan factor común el signo de negación, dejan la proposición P y Q normal y el conectivo se invierte. El conectivo O ahora se transforma en un I y el OR de afuera queda igual. Aquí hemos aplicado como cuarto paso la ley de De Morgan. Solo que la ley de De Morgan en este caso sería la ley del
literal B, la ley del literal B de Morgan, pero al revés, es decir, no estoy distribuyendo el signo de negación, el símbolo de negación, sino que lo estoy sacando. No es, insisto, sacar un factor común tradicional, no es factor común, pero sí usted lo puede relacionar con ese proceso para que le entienda un poco más la lógica. Es casi como que sacara de factor común el símbolo de negación, pero el conectivo no se deja normal, el conectivo se invierte, por eso pasó de un O a un I. Una vez que ya tenemos nosotros esta parte, la negación de P y Q o R, vamos a aplicar, recordemos que tenemos que llegar a una implicación, no perdamos de vista el objetivo de a qué tenemos que llegar. Ya tenemos el P y Q, sí, pero lo tenemos negado. Tenemos una R, sí, pero tenemos todo unido mediante un O y dentro del paréntesis un I. Entonces le vamos a aplicar nuevamente una ley de implicación para transformar esta expresión en una implicación, que es a lo que queremos llegar. Y ahora le vamos a aplicar qué fórmula de implicación me permite a mí transformar un O, que es el conectivo principal que tengo ahorita, transformar un O en una implicación. Me lo da la propiedad o la ley de implicación 11C. La 11C la voy a marcar por acá, la 11C es la que me va a dar el quinto paso que voy a hacer ahorita. Y eso me dice que el O se transformaría en la negación de la primera proposición, negación de P y Q, negación de P y Q, implica R. ¿Sí? Negación de P y Q implica R. Aquí, si usted quiere, para que no se le vea tan feo colocar las dos negaciones consecutivas, puede utilizar algún signo de agrupación en la negación de P y Q para que se vea un poquito mejor. Luego, por ley de doble negación, que sería nuevamente la primera, que sería en este caso el sexto paso, la negación de una negación es la misma proposición sin negación, entonces queda P y Q implica R. Y con eso hemos llegado al final de la equivalencia, ya llegamos a lo que queríamos probar. Como ven, este ejercicio ya está un poco más completo porque se han utilizado un total de 6 leyes de equivalencia lógica, algunas de ellas repetidas como lo fueron las primeras dos leyes de implicación que se aplicaron y otras como variantes, la ley de Morgan vista de una forma al revés de la que uno usualmente la suele utilizar. Ahora vamos a pasar a hablar de un par de conectivos que no son muy usados normalmente en la lógica proposicional, pero que en más de una ocasión nos pueden aparecer en algún ejercicio. El primero de ellos es el O exclusivo. El O exclusivo tiene varias formas de representarse simbólicamente hablando. Sabemos que el O tradicional se representa por medio de una V normal, mientras que el O exclusivo o también O excluible, como se le ha colocado acá, se suele representar mediante una cruz encerrada en un círculo, como pueden ustedes ver también en esta representación, mediante una cruz encerrada en un círculo. También el O se suele colocar con la notación que aquí aparece, o también como una V con una línea en la parte inferior. Eso significa O exclusivo. El O exclusivo tenía su tabla de verdad, o tiene, mejor dicho, su tabla de verdad de la siguiente manera. Se basa en la tabla de verdad del O tradicional, con la única variante, como bien aparece escrito en la parte textual de esta página que les estoy mostrando, que es verdadero únicamente cuando P es verdadera o cuando Q sea verdadera. Es decir, el O exclusivo solo es verdadero cuando una de las dos proposiciones sea verdadera. Si las dos proposiciones son verdaderas o si las dos proposiciones son falsas, entonces el O exclusivo es falso. El O exclusivo no admite que las dos proposiciones sean verdaderas. El O tradicional sí. El O tradicional, cuando las dos proposiciones son verdaderas, pues sí lo acepta y da verdadero, pero el O exclusivo no. El O se traduce como o pasa una cosa o pasa la otra, pero no ambas. Entonces, si tenemos la tabla de verdad tradicional, la voy a hacer con verdaderos y falsos, pero también recuerden que tiene la versión de unos y ceros. Tenemos esto.
El resultado de la tabla de verdad para el O exclusivo es, si las dos proposiciones son verdaderos, el O exclusivo es falso. Si una es verdadera y la otra es falsa, da como resultado un verdadero, y si las dos son falsas, pues esto es falso. Es decir, insisto, el O exclusivo es aquel donde o una de las o la proposición P es verdadera o la proposición Q es verdadera. Una de las dos tiene que ser verdadera y la otra falsa. No se admite que las dos sean verdaderas y tampoco que las dos sean falsas. Veamos una posible equivalencia lógica para este O exclusivo. Y esto está en la tabla que vamos a construir para este literal B. Dice, muestre que P o Q, el O exclusivo, tiene la misma tabla de verdad que la negación de P si y solo si Q. Vamos a hacer la tabla de verdad. Recordemos que al hacer tablas de verdad de dos proposiciones compuestas y ver que la tabla de verdad termina dando el mismo resultado, o sea, los mismos valores de verdad y en el mismo orden, eso nos da la pauta para concluir que las dos proposiciones trabajadas son equivalentes. Así que vamos a trabajar nosotros ahorita la tabla de verdad con P y Q de la negación de P implica Q. Voy a colocar en la tercera casilla el P implica Q y en la cuarta casilla vamos a colocar la negación de P sí solo si Q, perdón, había dicho P implica Q, pero no, es la negación del P sí solo si Q. Aquí tenemos ya la tabla de verdad y la vamos a comenzar nosotros a llenar. Verdadero, verdadero, falso, falso para P, alternado, verdadero, falso para Q, y comenzamos a llenar el P sí solo si Q. El sí solo si es verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ambas verdaderas o ambas falsas, en los demás casos es falso. Y por último, el resultado final, en este caso sería la negación del sí solo sí, que sería falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces con esto podemos notar que los resultados finales de la tabla de verdad del O exclusivo con la tabla de verdad de la negación de P sí solo sí Q son iguales, lo que significa que al tener resultados iguales en las tablas de verdad, estas proposiciones son lógicamente equivalentes. Con esto nosotros podemos concluir lo siguiente: P o Q con el O exclusivo es lógicamente equivalente a la negación de P sí solo si Q, a la negación del bicondicional. ¿Para qué me puede servir esto? Pues es una forma alternativa de escribir el O exclusivo. Si a usted en un momento dado le piden escribir una expresión que lleve el O exclusivo de una manera alternativa, bien podría utilizar la negación de un P sí y solo si Q, ya que ya se ha demostrado mediante tablas de verdad que son lógicamente equivalentes. Como un ejemplo sencillo, vamos a construir las tablas de verdad para estas tres proposiciones que nos aparecen acá. Vamos a nombrarlas, la primera como proposición 1, proposición 2i, proposición 3i. Y vamos a construir la tabla de verdad para cada uno de ellos. Notemos que la primera y la tercera son proposiciones que solo llevan P, mientras que la segunda lleva un P, una Q y una R. Es una tabla de verdad con tres proposiciones, pero las operaciones no son tan complicadas. Entonces vamos a comenzar a hacer la tabla de verdad, las dos más sencillas, que son la primera y la última. Vaya, en el caso de la primera, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esta es una versión alternativa de hacer tablas de verdad por el tipo de proposición, ya que solo tenemos una. Tenemos un P o P, entonces lo voy a llenar de la siguiente manera. Como no es necesario hacer combinaciones, solo le voy a colocar el valor de verdad a P, los valores de verdad que puede tomar P, que solo serían 2. Y vamos a ver lo siguiente. P puede ser verdadero o falso. Entonces, como estoy relacionando P consigo mismo, la última columna la pongo también como verdadero o falso. Y en medio coloco solo el resultado.
El O sería verdadero y verdadero es falso. Falso, falso es falso. Recordemos que el O exclusivo únicamente es verdadero cuando una de las dos es verdadera y la otra es falsa. Si los dos resultados de las proposiciones son iguales, entonces el O exclusivo me devuelve un falso. De manera similar vamos a hacer una tabla de verdad para la siguiente proposición, para el último que hemos colocado. Vamos a hacer una tabla de verdad sencilla, separando P, las tres letras P que aparecen en nuestra proposición. Las vamos a separar y vamos a comenzar a llenar esa tablita de verdad. Repito, estas son tablas que no se elaboran de una forma tan como uno está acostumbrado, tan común, pero es por la simple y sencilla razón que pues no tenemos ahí muchas proposiciones que están interviniendo. Comencemos. En la primera columna voy a poner los dos resultados que puede tomar P. P puede ser verdadera o falsa. Verdadera o falsa, verdadera o falsa, verdadera o falsa. Ahí he colocado los posibles valores de P, verdaderos y falsos. Y voy a comenzar a llenar. Voy a comenzar con el primer O exclusivo que está dentro de paréntesis. Eso me opera P con P. Entonces sería falso, falso, porque estoy operando valores idénticos. Ahora vamos a operar esta columna del primer O exclusivo con el último P. Entonces tendríamos F o V en la primera fila, eso es V. Y luego F o F, eso es F. Y aquí tendríamos entonces nuestro resultado. El primer ejemplo me dio dos Fs, el segundo me da una V y una F. Ahora vamos a hacer la tabla de verdad para el P o Q o R, que es la proposición ya más completa que aparece en estos tres ejemplos. Esta proposición sí ya debemos de colocarla de una manera un poco más formal, con las tres columnas tradicionales del PQR. Aquí voy a colocar yo PQR. Y vamos a colocar todas las posibles combinaciones de valores que podemos tomar, que serían verdadero, 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 falso, 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 bloques de 4. Para Q vamos a ir con bloques de 2. Y para R vamos a ir alternado. Ahí tenemos entonces todos los posibles casos de nuestras variables P, Q y R. Y bueno, vamos a colocar nuestra proposición compuesta P o Q dentro de paréntesis y afuera o R. Identificamos cuál es el último conectivo que vamos a operar, o sea, el conectivo principal de nuestra tabla de verdad. En este caso, el conectivo principal estaría siendo el O exclusivo que está más afuera, el O exclusivo que está más afuera. Y entonces solo vamos a hacer aquí dos columnas, haciéndolo de la forma tradicional que nosotros hemos venido trabajando las tablas de verdad. La primera columna va a ser para el primer O exclusivo que está dentro del paréntesis. En este caso sería P o Q, tomando los valores de P y de Q. Y tendríamos los resultados falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. Recordemos, el O exclusivo es verdadero cuando una de las dos es verdadera. Si las dos son verdaderas o las dos son falsas, esto es falso. Y por último, vamos a operar esta columna que acabamos de obtener del P o Q con R mediante otro O exclusivo. Y esto nos va a dar como resultado verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Y ahí tenemos entonces el resultado final de nuestra tabla de verdad. En este último caso, si quisiéramos catalogarla como tautología, contradicción o contingencia, pues entonces entraría en la parte de la contingencia, porque me dan resultados tanto verdaderos como falsos. Y bueno, aparte de estas tablitas de verdad, no olviden la primera observación que hice en la página anterior, y era la equivalencia lógica que se demostraba entre un O exclusivo y la negación de un bicondicional. El otro conectivo que es no tan utilizado, incluso este
conectivo que vamos a mencionar es mucho menos utilizado que el O exclusivo, es la raya de Sheffer, el cual es un conectivo que se representa por medio de una línea completamente vertical que estará colocada entre dos proposiciones. Ese conectivo de la raya de Sheffer se representa por una tabla de verdad, que es la que ustedes están viendo a continuación en la pantalla. En esta tabla de verdad, bueno, primero notar la particularidad que la tabla está llenada al revés de la forma como uno la llena. Primero colocan ceros, luego los unos, después van alternados para Q, pero van con 0, 1, 0, 1. Es una forma como aparecen en algunos libros también representada, eso puede variar, pueden aparecer primero los unos, luego los ceros, no hay ningún problema. No quiere decir que por ser la raya de Sheffer es que obligadamente aparecen primero los ceros, no. En cualquier proposición usted puede comenzar colocando ceros o unos, lo importante es que termine barriendo con todas las combinaciones de valores de verdad que existen. Entonces, la raya de Sheffer lo que me dice es lo siguiente: si yo tengo dos proposiciones P y Q y las opero mediante este conectivo, la tabla de verdad me devuelve verdadero o me devuelve un 1 cuando las proposiciones sean una verdadera, una falsa o las dos falsas. Dicho de una manera más sencilla, el único valor que me devuelve 0 mediante el conectivo de Sheffer o la raya de Sheffer es que las dos proposiciones a operar valgan 0. Eso es lo único que me devuelve, que las dos proposiciones, valgan 1. Ahora vamos a ver el segundo conectivo, que es todavía menos utilizado que lo exclusivo, y este es la raya de Sheffer. Este conectivo se simboliza por una línea completamente vertical que se coloca entre dos proposiciones simples. Su tabla de verdad es la que están viendo en pantalla. Es un dato curioso que en esta tabla aparezcan primero los ceros, luego los unos. No es porque sea el conectivo de Sheffer que se colocan primero los ceros y luego los unos. Es simplemente que a cualquier proposición usted puede colocar primero los unos, luego los ceros en la tabla de verdad. No es que porque es este conectivo se trabaja así. Es un caso particular que en algunos libros primero ponen los ceros, luego los unos. No hay ningún otro aspecto que relacione el hecho del conectivo con cómo aparecen los ceros y unos. Pues bien, lo importante de la tabla de verdad no es tanto si aparece primero los ceros o luego los unos, sino el hecho de ver que la raya de Sheffer únicamente es falsa o devuelve un valor falso cuando las dos proposiciones a trabajar sean verdaderas. Es decir, en todos los casos o todas las combinaciones de valores de verdad, en todos los casos la tabla de verdad me devuelve un 1. Si las dos proposiciones son falsas, me devuelve verdadero. Si las dos proposiciones, una es verdadera y la otra es falsa, me devuelve verdadero. Y el único caso donde la raya de Sheffer devuelve falso es cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Es decir, este conectivo únicamente es falso cuando está relacionando dos proposiciones verdaderas. Vamos a ver estos dos primeros ejemplos de cómo determinar una tabla de verdad a partir del conectivo de la raya de Sheffer. El primer ejercicio me dice: muestre que la negación de P es equivalente a P operado con P mediante la raya de Sheffer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Como no tenemos equivalencias lógicas que me relacionen un conectivo con el otro, entonces lo vamos a hacer con tablas de verdad. Haremos la tabla de verdad de la negación de P y demostraremos que es lo mismo que la tabla de verdad del conectivo de Sheffer operando P con P. Así que vamos a hacer una pequeña tabla de verdad para la negación de P. Estas tablas de verdades serían tablas bastante pequeñas porque solamente estoy operando una variable. Aquí tengo P y voy a sacar negación de P. Entonces, para esta tablita comienzo trabajando con unos y ceros como aparece la tabla de verdad de arriba, solo que yo lo voy a colocar de la forma tradicional: 1, 0, verdadero, falso. La negación de P sería falso, verdadero. Y aquí tendría el resultado. Ahora vamos a hacer la tabla para la raya de Sheffer operando P consigo mismo. Y vamos a determinar al final si me arroja un mismo valor. Entonces, bueno, aquí tendríamos la proposición P
y P operado mediante la raya de Sheffer consigo mismo. Tenemos P que puede tomar el valor de 1, 0. Y bueno, en el primer caso tendríamos 1 con 1, la raya de Sheffer me devuelve 0. Y 0 con 0, la raya de Sheffer me devuelve 1. Ahí tenemos entonces el resultado de nuestra tabla de verdad. Y hemos visto que las dos tablas dan lo mismo. En este último caso de la tabla para la raya de Sheffer, también la pueden ustedes elaborar así. Tienen P y P y hacen una pequeña tablita para estos dos casos, colocando los valores de verdad de P, que serían en este caso 1, 0, 1, 0. Estas es como las tablas de verdad que hice para el LOA exclusivo. Y luego las relacionan 1 con 1, esto es 0, 0 con 0, esto es 1, según el conectivo de la raya de Sheffer. Y ahí tendríamos entonces que sí me arrojan la misma tabla de verdad y por lo tanto son proposiciones lógicamente equivalentes. Vamos a hacer ahora entonces el ejercicio B, la tabla de verdad para el literal B. En ese literal me piden mostrar que P o Q es lógicamente equivalente a P con P operado mediante la raya de Sheffer y luego eso operado también con el resultado de Q y Q mediante la raya de Sheffer. Es decir, me piden ahí demostrar esa equivalencia lógica. Puedo hacer la tabla de verdad del P o Q por separado y la tabla de verdad de la parte de la raya de Sheffer y ver que esas tablas me dan lo mismo. O también, para no estar construyendo dos tablas de verdad por separado, puedo de una sola vez hacer la tabla de verdad para toda esta expresión, tomando como conectivo principal la doble implicación, el sí y solo sí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer la tabla de verdad para tomar solamente la doble implicación como conectivo principal. Y para demostrar que esta equivalencia es cierta, tendría que darme al final una tautología. Comenzamos llenando los valores de P y Q, que pueden ser verdadero, verdadero, falso, falso. Q iría alternado, verdadero, falso, verdadero, falso. Y luego empezamos a llenar el resto de columnas. Vamos con el P o Q. P o Q sería, como es un O tradicional, verdadero, 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 falso. Luego aplicamos el sí, solo sí, que sería el conectivo principal, lo dejamos de último. Comenzamos a llenar lo de la raya de Sheffer, iniciando por las partes que van entre paréntesis, que son el P operado con P y el Q operado con Q. Vamos a comenzar con esos. Para el P operado con P mediante la raya de Sheffer quedaría de la siguiente manera. Quedaría falso, falso, porque sería verdadero con verdadero. Y luego tendríamos verdadero, verdadero, porque estaría operando 0 con 0. Y en el caso del Q tendríamos falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Por qué? Porque para el Q estaría operando en la primera posición un verdadero, verdadero. Y recordemos que la raya de Sheffer, cuando operamos dos verdaderos, eso me devuelve falso. Luego opero estos dos resultados, los dos de la raya de Sheffer, para obtener la columna que está en medio de ellos. Y tendríamos 1, 1, o sea, verdadero, 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 falso. Por último, operamos esta columna última de la raya de Sheffer, la roja, con la primera columna del P o Q, mediante un sí y solo sí, que me da verdadero si los dos resultados son iguales, y en este caso todo me da verdadero, y termina siendo una tautología. Como es una tautología, entonces la equivalencia lógica es correcta. Y ahí terminaría este ejercicio. Bueno, una cosa es hacer o demostrar equivalencias utilizando tablas de verdad. Y otra cosa es ya verlo más como un álgebra proposicional utilizando el conectivo de la raya de Sheffer para reescribir algunas expresiones. Entonces, hacer la tabla de verdad, digamos que hasta cierto punto no cuesta porque basta con entender que la raya de Sheffer devuelve falso únicamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Pero ya verlo desde la perspectiva de álgebra proposicional ya es un poco más complicado. Entonces en esta parte vamos a trabajar ahorita 3 ejemplos que tienen que ver con eso, con un poco de álgebra proposicional o leyes de equivalencia de proposiciones si lo queremos ver así. Lo primero que me piden es encontrar una proposición equivalente al P y Q utilizando únicamente la raya de Sheffer. Una proposición equivalente al P y Q
utilizando la raya de Sheffer. ¿Cómo podemos entonces nosotros comenzar este ejercicio? Pues lo podemos comenzar aprovechando un poco algo que nosotros recién acabamos de demostrar. ¿Y qué es eso que acabamos de demostrar que nos puede ayudar acá? Bueno, en la parte anterior, en las dos tablas de verdad, se demostró en un momento dado lo siguiente. Se demostró que la negación de P era equivalente, lógicamente, a P operado consigo mismo mediante la raya de Sheffer. Eso fue lo que se demostró en el primer ejemplo de la parte anterior de las tablas de verdad. Demostramos esto mediante tablitas sencillas. Pues esta ley se puede aplicar a cualquier proposición, no necesariamente a una proposición simple P. Se puede aplicar a cualquiera. En particular, se le puede aplicar a un O o a un I. Entonces, nosotros podemos decir fácilmente lo siguiente. La negación de P o Q, por ejemplo, de P y Q, por ejemplo, la negación de P y Q es lógicamente equivalente, ¿sí?, al conectivo de Sheffer o a la raya de Sheffer aplicado entre P y Q. Bueno, pero ¿cómo podemos utilizar nosotros algo que ya hayamos mencionado o visto para comenzar con estos ejemplos? Pues si nos remontamos a lo que habíamos visto anteriormente, nosotros podemos notar de esta tabla de verdad que esta tabla de verdad también es la misma tabla de verdad que la de la expresión negación de P y Q. El P y Q es algo que me devuelve verdadero únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas, y en el resto de casos me devuelve falsos. Y si yo niego eso, entonces me devolverá siempre verdaderos, y cuando las dos sean verdaderas me devuelve un falso. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tomar como nuestra equivalencia inicial, digámoslo así, para la raya de Sheffer, el hecho de que P operado con Q mediante la raya de Sheffer es igual a la negación de P y Q. Tomando eso, podemos partir de lo siguiente. La negación de P y Q es lógicamente equivalente a P operado con Q mediante la raya de Sheffer. Y vamos a partir de esto. Vamos a partir de esta relación para ir trabajando la equivalencia. Y aquí vamos a hacer algo que pues yo les mencionaba en los ejercicios en su momento de leyes de equivalencia. Y es que en algunos momentos pues hay que ir trabajando los dos lados de las equivalencias. Si estas expresiones son equivalentes, entonces yo puedo aplicarle negación a ambas y seguirán siendo equivalentes. La negación de lo que está del lado izquierdo me queda como P y Q, y esto será lógicamente equivalente a la negación de la expresión del lado derecho. Luego aquí utilizamos una propiedad que ya hemos visto también antes, y es el hecho que ya demostramos por tablas de verdad que la negación de P es equivalente lógicamente a P operado consigo mismo mediante la raya de Sheffer. Utilizando esto, para el PQ operado por la raya de Sheffer tenemos lo siguiente. Vamos a lograr demostrar que P y Q es lógicamente equivalente a, en el lado izquierdo, a la negación de P operado con Q le voy a aplicar esta propiedad que yo estoy encerrando ahorita en color rojo. Le voy a aplicar esa propiedad a la negación de P operado con Q, y esto me devuelve P operado con Q operado nuevamente con P operado Q, todo mediante la raya de Sheffer. Entonces hemos llegado a una expresión donde se ha escrito P y Q únicamente con el conectivo de la raya de Sheffer, utilizando primero una equivalencia que no se había trabajado, pero que uno la puede deducir viendo la tabla de verdad del conectivo de la raya de Sheffer, y luego utilizando una equivalencia que se demostró por tablas de verdad en los dos ejemplos anteriores. Vamos con el siguiente ejercicio. Hacer lo mismo para P implica Q, es decir, escribir P implica Q usando solo la raya de Sheffer. Primero vamos a utilizar para el P implica Q una propiedad, una ley de equivalencia de las que aparecen en la parte de las leyes de implicación. Y el P implica Q es lógicamente equivalente a la negación de P
o Q. Negamos el antecedente y el consecuente queda igual pero unido mediante un O. Eso es una de las reglas de implicación. Luego aquí tenemos la negación de P o Q, es decir, tenemos un O. Aquí le vamos a aplicar la otra regla que nosotros demostramos de equivalencia por tablas de verdad hace un momento. Es decir, se demostró que P o Q es lógicamente equivalente a P operado con P y esto operado a Q con Q. Eso fue lo que demostramos por tablas de verdad que era cierto, que eran equivalentes. Le aplicamos esta regla a este ejercicio, pero únicamente a la parte derecha, y tendríamos que esto es lógicamente equivalente a la negación de P operado consigo mismo, pero por medio de la regla de Sheffer, y esto operado con Q operado con Q. Así que ahí tendríamos ya escrito nuestra implicación utilizando los conectivos de la raya de Sheffer. Cuando a usted le pidan utilizar únicamente un cierto conectivo, se permite también el uso de negaciones y conectivos de la raya de Sheffer. Por eso aquí han quedado solo conectivos de la raya de Sheffer y negaciones. Por último, vamos a trabajar el lo exclusivo que acabamos de ver. Y con el lo exclusivo tenemos lo siguiente. P o Q es lógicamente equivalente a ¿qué? Bueno, demostramos en la parte de lo exclusivo mediante tablas de verdad que era lógicamente equivalente a la negación del P si solo si Q. Fue lo último que demostramos, la última tabla de verdad. Luego, por la ley de equivalencia, en algunos casos conocido como ley de doble implicación también, el sí y solo sí, y esta es una ley de equivalencia lógicas, el sí y solo sí lo puedo escribir como P implica Q y Q implica P. Lo puedo separar en dos implicaciones. Luego, aplicando en este caso la propiedad que trabajamos al inicio del ejercicio de esta parte, es decir, la equivalencia que tengo en la parte superior, voy a hacer referencia acá, voy a aplicar esta propiedad, la que tenemos en la parte superior, que la negación de un P y Q es lógicamente equivalente a PQ operado mediante la raya de Sheffer. Voy a ocupar eso, pero aplicado al I que tengo al lado derecho. Entonces esto me arroja como resultado que esta última expresión es lógicamente equivalente a P implica Q, raya de Sheffer, Q implica P. Ya que lo que tengo en el fondo es la negación de un I. Entonces agarro las dos proposiciones que se están operando por un I y los meto operados por medio de la raya de Sheffer. Y luego continúo ahora aplicándole a este paso lo que se demostró en lo que tenemos en el literal anterior, que es el literal D. En el literal D vimos cómo escribir una implicación con conectivos de Sheffer. Y aquí tengo dos implicaciones. Entonces le voy a aplicar a esta parte lo que ya demostramos en el literal D. Tengo P implica Q, entonces esto es negación de P, conectivo de Sheffer, negación de P. Y ahí nos vamos. Tenemos entonces acá Q con Q. Voy a ir colocando signos de agrupación para entender. Este es el resultado de la primera implicación. P implica Q es igual a esta expresión usando conectivo de Sheffer. Luego todo esto también operado mediante la raya de Sheffer con negación de Q, raya de Sheffer, P con P. Y ahí tendríamos ya el ejercicio completo, escribiendo todo utilizando la raya de Sheffer y negaciones, obviamente. Así que esta sería la parte en cómo trabajar tablas de verdad para el lo exclusivo y la raya de Sheffer, y también algebraicamente cómo trabajar la raya de Sheffer. Noten cómo lo que hemos ido utilizando en esta parte es una mezcla entre leyes de equivalencia de las listas anteriores y entre algunas propiedades que se han ido obteniendo también de la raya de Sheffer. Particularmente las tres que están encerradas acá, dos en color rojo y una en color verde, son las fórmulas principales que se han utilizado, y también en su momento pues se ha utilizado el resultado del literal D. Y eso sería todo lo que nos hacía falta.